podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, de nuevo estoy aquí con un nuevo episodio, quinta temporada ya. O sea, parece que fue ayer cuando empecé con esto, ¿no? En otro enfoque, que después cambié porque es lógico, normal. A nivel personal, cuando no se tiene un negocio y demás, si se crea un podcast, pocos episodios. De esta forma ayudo y llego a más personas. Bueno, más que yo, mis invitados, ¿no? En esta ocasión se trata de un invitado, ¿no? Un invitado que sigo desde sus orígenes. Bueno, como ya me imagino sabréis, yo llevo bastante tiempo en el tema de Internet y en el tema del marketing digital, ¿no? Y desde sus orígenes sigo a Rubén, porque mi invitado es Rubén Alonso, que es bloguero, pero que es muy amante del SEO. Bueno, de hecho, su sitio web es miposicionamientoweb.com, ¿no? Él no es, digámoslo así, especialista en SEO, pero le encanta. Bueno, ya sin más demora, voy a pasar a saludarlo. Vamos a ver, ¿qué tal, Rubén? Accidentado encuentro porque lo hemos tenido que aplazar varias veces, pero por fin, aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, oye, muy contento al final de que estemos aquí, Tony. Muchas gracias por invitarme, tío. Oye, un placer. No, gracias a ti por dedicarme tu tiempo, como os digo a todos, porque sé que tenéis agendas muy apretadas, ¿no? Y a mí me encanta, por eso siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me debo a vosotros, no al revés, entonces no tengo prisa, simplemente obtener el sí y después ya cuando pueda ser, que no hay problema. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar como siempre que nos vayas contando tu vida, tu etapa infantil, juvenil, adolescente, trabajo y después esa transición al emprendimiento, ¿no? Sin dejar el mundo laboral, porque tú empezaste con un blog. Bueno, eso ya lo comentaremos. Empecemos ahí con el tema de la niñez, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te Mm. fueron los estudios y demás? ¿Qué tal fuiste? Bien, yo era un, a ver, hasta lo que tengo uso de razón, ¿no? Y de memoria, yo era, pues, bueno, un niño que sacaba buenas notas en general, ¿no? Ujú. Y no me importaba muy mal, que yo sepa, vamos, a mí lo que me decía mi madre era eso, ¿no? Y de hecho, fíjate, somos tres hermanos, yo soy el pequeño. ¿Vale? Y a mí mis hermanos me cuentan cosas y cuando ven a mi hijo Adrián me dicen, pues tu hijo Adrián se parece mucho a ti de cuando tú eras pequeño, ¿sabes? Bueno, él tiene 3 añitos, lógicamente ahora de notas tiene nada, pero bueno. Y nada, ya te digo, la niñez pues bastante feliz, ya te digo, el pequeño de 3 hermanitos de un hermano y una hermana, ¿vale? Tengo un hermano y una hermana. Y bueno, pues poco a poco, entrando ya en la adolescencia, la verdad es que yo era muy movidito en el sentido de que siempre me ha gustado, o sea, no he sido de estarme quieto haciendo una cosa y tal, Ujú. sino que sí, he visto que mis capacidades, yo siempre he sido como muy echado para adelante, ¿no? Y por eso siempre me gustaba, pues a mí me gustaba mucho salir de fiesta, ya te lo digo. Pero sobre todo disfrutar con los amigos y todo esto, ¿sabes? Y también me gustaba mucho buscarme las habichuelas por mi cuenta. Entonces yo ya con 16 años empezaba a currar, ¿sabes? En los veranos y todo esto. O sea, siempre me ha molado salir un poco de la norma y ser dentro de lo que cabe, lógicamente, independiente, ¿sabes? Eso es Y una entonces, cosa, eso es una cosa que eh, tenemos en común o tienen en común muchos emprendedores, ¿eh? O sea, es ya que, es que desde entiendo que eso, jovencito. claro, entiendo que eso viene de atrás. Lógicamente, al final, el buscarse las habichuelas, eso tiene que ser algo que no es de ahora. No, ya salgo al mercado laboral y no, no, eso viene ya interno en la personalidad de cada uno, sí. Sí, yo tengo esa sensación también, ¿eh? Yo también tengo esa sensación. Y nada, ya te digo, yo curraba, bueno, porque mi padre era albañil. Ujú.
y entonces me metía, claro, pues lo típico de con enchufes, pues oye, mira, te vas a meter en la obra y vas a currar con esta empresa, era una empresa que metía el cable en las casas y todo esto. Tú imagínate, ¿no? La burbuja inmobiliaria. Estamos hablando, yo creo, 2000, 2001 a lo mejor. Es que no te sabría decir ahora, ¿eh? Ah, 2006 a lo mejor, 2001 2006 no te sabría decir. Claro, entonces estaba en la cresta, ¿no? sí, sí. Y, y entonces, pues nada, con esta empresa de electricidad, que al final eran peones electricistas, pues metíamos cable en las casas y todo esto y me sacaba un dinerillo O sea, en los veranos, pero ¿no? ¿dejaste los estudios? Ah, bueno, en los veranos, luego No, entiendo no, que no, no, seguías no, estudiando. eso es, Perdona, antes eso que es, sí, nada, sí, ¿de sí, dónde sí. eres tú, Rubén? ¿Dónde naciste? Yo soy de Guadalajara, de Guadalajara. ¿Y actualmente estás en Guadalajara o vives en otro sitio? Vivo en un pueblito cerca de Guadalajara que se llama Valdeluz, pero es que está a 8 kilómetros de Guadalajara. Ah, Pero vamos, sigo muy atado a Guadalajara, ya te digo, está a 8 kilómetros y sí. bajamos constantemente, familia, etcétera. O sea que. Bueno, 8 kilómetros si fuera una gran ciudad como Barcelona o Madrid es prácticamente la capital igual. Porque, Exactamente, exactamente. Eso sería lo mismo. O sea. bueno, continuemos con el Rubén que estaba estudiando, ¿no? Y con Sí. 16 años ya los veranos lo aprovechabas para sacarte tu dinerito. Continuemos por ahí. Mi dinerillo, efectivamente. De hecho, luego también, como yo era, ya te digo, era muy echado para adelante y tal, eh, algún amiguete me decía, oye, pues tú molaría que fueses relaciones públicas de alguna discoteca o algo así, y también me metí en ese rollito. Y bueno, pues molaba, ¿no? Porque conocías a mucha gente pues estaba guay, ¿no? Aprovechabas también, ya desde los principios, así pensando un poco, como que hacía negocio, ¿no? De todo Claro. esto, o sea, de alguna forma sacaba negocio de todo esto. Y siempre, ya te digo, siempre he sido muy, no sé, de buscarme las habichuelas en ese sentido, ¿sabes? Y bueno, el caso es que a mí siempre me gustaba la informática y lo que parecía que estaba haciendo Internet, ¿sabes? O sea, todo esto a mí me flipaba. Yo ya desde que tenía los modems esto de 56K que sonaban, que lo enchufabas y no dejabas libre el teléfono y te echaban la bronca porque estabas en Internet en casa y me están diciendo que están llamando a casa, Rubén, y tú estás con Internet y no dejas el teléfono libre, ¿no? Me acuerdo que me echaba la bronca a mis padres. Y entonces siempre me molaba mucho ese mundillo. Y así empecé un poco con la idea de que eso sería, yo qué sé, ¿sabes, no? La carrera de informática pensando que a lo mejor sería una forma, ¿no? De meterse en ese mundillo de Internet. Y bueno, ahí aprendí a programar, cosa que también me moló mucho, todo lo que era el tema de ordenadores, etcétera. Además hice la carrera con un muy buen amigo mío, era mi mejor amigo, y entonces se nos hizo muy fácil ese periplo de la carrera, ¿sabes? De informática. Y se nos daba muy bien. ¿Sabes que ¿Cómo se estudiaba, llamaba o cómo se llama la era carrera de? informática de gestión, Ah, era lo que en su día se llamaba como la carrera técnica de informática, que era la de ah, 5 años, y sí, la sí. técnica era de 3. Ajá. Y a mí me molaba, dentro de lo que cabe, la parte de gestión, no tanto la de física y todo Sí, esto, sí. sino más de llevar, entre comillas, gestionar una empresa, etcétera. Sin saber muy bien, ya te digo, pero era más por quitarme lo otro, la física y tal. Y entonces, bueno, pues hicimos esa carrera y se nos daba bastante bien. De hecho, me acuerdo que otros colegas que hicimos allí en la universidad, de buen rollo, pero les decían, sois unos cabrones porque saquéis, con poco que estudiéis, os saquéis muy bien las asignaturas y todo esto. Y claro, al final es que es eso, si se te daba bien, lo entendías bien y eso, pues guay. Y eso fue un poco así, el inicio, pues al final ya de meterme a un mundillo relacionado con lo tecnológico en el mercado laboral. Ajá. Porque de esas busqué también becarías que había, me acuerdo, con Telefónica y más D. Ujú. Eso, digamos, fue ya el primer toque profesional porque yo entré en una beca que daba Telefónica y más D, que estaba a la entrada de Madrid, había un edificio enorme y tal. Y por ser becario te pagaban, que eso era como algo súper raro y Ajá. a día de hoy creo que lo sigue siendo. O sea que tú estudiaste la carrera en Madrid, entonces. Yo la hice en Alcalá de Henares,
que es de Madrid, Sí, lógicamente, pero bueno, como me pillaba a tiro de tren entre Guadalajara y Madrid, pues hacíamos eso, ¿no? Y ya te digo, y a partir de ahí hice la becaría esta, ahí conocí un poco de qué iba todo ese mundillo, el mercado laboral, cómo se hacían las cosas allí en Telefónica y más cómo se trabajaban con consultoras informáticas, etcétera. Y a raíz de eso, ya cuando terminé la becaría, terminé la carrera, etcétera, buscando trabajo como programador informático, me fue bastante sencillo encontrar trabajo, porque además de que había oferta, o sea, perdón, había bastante demanda, luego también el hecho de haber hecho la becaría en I+D te daba como mucho empaque a la y, hora y encima en de encontrar. Telefónica, ¿no? Claro, sí, sí, parecía que luego, escucha, que luego trabajan todas igual de bien o de Sí, mal, sí, ¿sabes? Pero sí. bueno, como que, ¿sabes? ¿No? Wow, Telefónica. Y ya no solamente eso, es que además eran consultoras informáticas que ya trabajaban para Telefónica y más entonces, claro, tú les decías, oye, es que yo ya sé de qué va la historia, ¿sabes? O sea, yo ya he estado ahí dentro, etcétera, etcétera. Entonces, fue relativamente sencillo, ¿no? Y ahí empecé a trabajar para una consultora informática y ahí estuve la friolera de 8 años. Ajá. Y además, siempre con lo típico de. No, porque además el sector de la informática, de programación y todo esto era bastante sencillo en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, al final te ata un poco también a eso, ¿no? A tener ese cliente que, oye, que no estaba nada mal, pero bueno, entre comillas, es siempre lo mismo, aunque de 8 años ya te digo que daban para mucho, ¿no? Y siempre estaba esa posibilidad de que era un sector muy bollante en el sentido de que siempre había buenas ofertas, que luego es verdad que al final acabas comiendo mierda en muchos sentidos, ¿sabes? No es tan bonito como lo pintan. Pero bueno, te da la posibilidad de que había mucha rotación porque efectivamente si ibas a tal empresa te subías el sueldo. La forma de subirte el sueldo era cambiándote de empresa, básicamente. Claro. Es verdad que yo tenía muy buena relación con el cliente, con Telefónica. Los jefes veían que curraba bien, les molaba lo que yo hacía. Y yo en vez de decir, me voy de empresa, decía, oye, si no se me sube el sueldo, me voy a ir. Me voy a ir. Echaba el órdago, ¿no? Y al final me subían el sueldo. Era curioso porque en la empresa que me había contratado, la consultora informática, se enfadaba conmigo por hacer eso. Pero claro, yo le decía, digo, es que os lo digo, pasáis de mí y solamente me subís el sueldo si se lo digo al cliente. Claro. Entonces, como comprenderás, ¿yo qué hago? Entonces, bueno, pues era la forma, ¿no? Y nada, pues ya te digo, allí estuve 8 años, que se dice pronto, ¿eh? Y bueno, ya con lo de la crisis y tal y cual, que es verdad que en la informática llegó algo más tarde. 2012, 2013 fue cuando ya en informática ahí empezó a notar cosas de la crisis. Y en 2000, creo que fue en 2014, me largaron por no bajarme el sueldo lo que me decían. Ujú. Claro, era curioso porque en vez de decirte, nos bajamos todos el sueldo un 2%, un 3%, no, te cogían una por privado y te decían, ¿tú tienes hipoteca? ¿Tienes hijo? Pues te bajamos un 6%. ¿Tú no tienes nada? Bueno, pues un 2%. O sea, jugaban Sí, sí. contigo, eran muy perros, eran muy perros. Claro, nosotros nos enterábamos de eso. Yo en ese momento no tenía hipoteca, ni hijos, ni nada, pero me daba mucho por culo. Yo siempre he sido muy Claro. por culero para eso. Y entonces yo les decía que nada, que yo no me bajaba el sueldo, o que todos por igual, o que no me iba a bajar un Mm. porcentaje Lógico, arbitrario, que es es que que es además creo que eso normal. es ilegal. Claro, Sí, es que, sí, es sí. que cuando estás atacando a razones personales y cuestiones personales, ya ahí toca hueso. Y entonces, claro, una forma como de lo típico de si te cargas al tío este que curra bien y tal, da igual que curre bien, te lo cargas por no hacer lo que le decimos que eso, pues como que es un poco el ejemplo, ¿no? Ujú. Y entonces eso hicieron un poco conmigo, también echaron a otras 19 personas más o algo así, o sea, fue bastante gordo. Solo que bueno, yo di por culo hasta el final y yo les dije, bueno, pues si queréis vamos a juicio. Y fui de los pocos, creo que fue de hecho el único de todos los que nos echaron, que quiso pelearlo. Ujú. Y al final me dieron los días que me correspondían, porque claro, a mí me decían además, entraba ya en vigor esto de los 20 días por año Sí. trabajado si la empresa dice que estaba en pérdidas y tal y cual. Entonces yo le decía, bueno, pues tenéis que demostrárselo a un juez que estáis en pérdidas, claro, no a mí.
Y entonces como que al final eso no les moló y por no ir a juicio me dieron los días correspondientes que me correspondían a mí. Ya digo, yo siempre lo digo, como yo lloraba, pues al final mamé, pero el que no llora no mamá, muchos no lloraron y al final, entre comillas, seguramente me llevé lo que se correspondían otros y que no se quejaron de aquello, Claro, es ¿sabes? lógico. No me cabe la menor duda. Y bueno, pues con aquello ya, yo ya había empezado en 2012 un blog personal, ¿vale? Y en plan, pues cosas del curro, el tema de la crisis que ya se estaba viendo en el trabajo, etcétera, cosas de marketing muy por encima porque era un tema que me molaba. Había visto algo de SEO, yo no tenía ni guarra lo que era eso y me llamó mucho la atención, porque es verdad que, claro, en la carrera y todo esto, pues yo hacía páginas web, pero no entendía, o sea, Claro. nunca me había topado con Sí, esto del sí. SEO, ¿no? Y hacía páginas web y tal. Y entonces ya con este blog personal encontré esto del SEO, me moló mucho el tema, escribí un post sobre ello, le moló mucho a la gente que leía mi blog personal y dije, hostia, lo mismo sería interesante investigarlo más a fondo, hacer un sitio expresamente sobre esto y como una prueba, porque yo no tenía ni idea, digo, Mm. y era como experimentar. Y así nació mi posicionamiento web. Sí, De hecho, el porque nombre era eso, una prueba de mi sí, SEO, sí, ¿sabes? sí. De mi posicionamiento, a ver cómo se hace. O sea que, digámoslo así, tú ya empezaste un blog como hobby, ¿no? Estando todavía en el trabajo, ¿no? Exacto, Fue exacto. después ya cuando en 2012, más o menos 2012, 2013, a raíz de despedirte de la empresa, ¿no? Y de tener un pequeño colchón económico, ¿no? Porque tú ya cuando lanzaste el blog, yo quiero recordar, me parece que ya utilizabas el tema de los anuncios en el blog, pues casi recién empezado. Es que no recuerdo muy bien, pues claro, ya la edad me... Hace mucho. Entonces, hace mucho, ¿no? Entonces ya cuando te despidieron y con ese colchón económico que te daba por un lado la indemnización y por otro lado, lógicamente, irías al paro, fue ya cuando dijiste, bueno, me voy a dedicar al tema este, porque me encanta y quiero vivir de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste Exacto. hasta que te diste de alta de autónomo? O sea, hasta que en cierta Uh, forma formalizaste, sí, digamos, la situación. te cuento. El blog personal este sí que tenía en Blogger. Sí. En plan, a ver qué pasa. Lo Mm. empecé en 2012. En 2013, en agosto, hice mi posicionamiento Pues, web.es en plan para tal. que En además 2014, desde el principio llamó mucho la atención, porque ya te digo, yo fue cuando me metí en el tema este, porque me dieron para el pelo, ¿no? Porque sí, entré en el tema de Internet, ¿no? Y con el objetivo de, bueno, de tener unos ingresos extras, ¿no? Bueno, más que unos ingresos extras, unos ingresos, ¿no? Porque yo me quedé, simplemente cobraba el paro, pero el paro solo duraba para mí 2 años, ¿no? Los 2 años ujú, cobrándolo todo, porque como había estado trabajando en la administración también, ¿no? Pues en ese sentido no tuve problema, o sea, mientras que otros 6 meses una cantidad, después otra, yo los 2 años claro, cobré el 100%, ¿no? Pero claro, pensé, digo, bueno, es que esto se va a acabar, yo tengo que buscar algo, ¿no? Y como me fío de todo el mundo y para mí todo el mundo es bueno hasta que se demuestre te lo muestro lo contrario. contrario, pues caí en las redes de un sistema piramidal y eso me hundió. Aparte de dejarme, Claro, no es que tuviera dinero, pero no sé si tenía 200 o 300 euros, ¿no? Pero claro, 200 o 300 euros en 2012 no son lo que ahora, ¿no? O sea, no, y más claro, cuando no tienes nada, ¿no? Y entonces fue cuando me puse a investigar y descubrí que no, que efectivamente sí se puede ganar dinero por Internet, no de la noche a la mañana, y que requiere pues mucho esfuerzo, mucha dedicación y tener dinero y tiempo. Entonces, si no tienes dinero, en mi caso, dedicaba el 100% a investigar, a entiendo. formarme,
tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, por Claro, eso me acuerdo que tú fuiste una de las personas, uno de los blogs, y sé eso, que no llevabas mucho tiempo, porque como se veía cuando se había empezado o publicado los artículos y cuando se claro, empezó con el blog, pues, entonces era muy fácil, ¿no? Ahora si quieres no lo pones, ¿no? Pero claro. en aquella época sí, y es lo que tú dices. Quiero recordar que uno de tus artículos fue el tema de la transición de Blogger a WordPress, porque tú efectivamente no empezaste con Claro. WordPress. Claro, claro, efectivamente. Es que de hecho el blog era una prueba de decir, bueno, no tengo ni idea de WordPress, no tengo ni idea de SEO, y además yo lo contaba en el blog Sí. personal, voy a hacer esto Ujú. a raíz de esto del SEO que he descubierto y voy a ver qué pasa como prueba de eso. Y así nació el blog. O Eso. sea, es que Ay, que fíjate. me he ido fuera de... Te había preguntado el tema de cuánto tiempo tardaste en ya, después Sí, del trabajo y no sé si lo harías en el desempleo o algo, ¿cuánto tiempo tardaste hasta, digámoslo así, ya ser freelance o lo que es lo mismo aquí en España, autónomo, pero de manera sí. ya oficial? Empezaste a pagar. Ya te digo, en 2014 fue cuando me echaron. El blog de mi posicionamiento web ya tenía un Sí. añito o algo así, ¿vale? Ujú. Y ya en 2014 me empezó a generar algo de ingresos y fue en 2015 cuando oficialmente ya dije, esto ya me da para vivir o empieza a parecer que me va Exacto. a dar para vivir y me hago autónomo. Fue en 2015. Exacto. Eh, es decir, un año después de que me echaran, 2 años más o menos desde que empecé el blog. O sea, para Exacto. que esto no es montas el blog y me hago No, ahí, autónomo, ni ahí es mucho donde quiero menos. llegar, o sea, que la gente no se piense que es llegar y besar el santo. Hombre, a alguno le puede haber pasado, ¿no? Pero Sí, eso es sí, pero no es lo como normal. la lotería, ¿no? Habitualmente o siempre, para monetizar tu trabajo en Internet, ¿eh? Pasa un tiempo, o sea, tienes que tener Exacto, una mochila detrás o un respaldo económico, ¿no? Bien familiar o tuyo propio, por lo que sea, que te permita vivir sin tener que trabajar, digámoslo así, aunque vas a estar trabajando en tu proyecto, de 6 meses a un año como mínimo, eso como mínimo, exacto. ¿no? Y ojo, que yo tuve suerte, entre comillas, primero de encontrar un sector como fue el tema de los hosting, que vi que Ujú. empezaba a dar dinero, porque, repito, yo no tenía ni guarra. Mm. Entonces, yo conté mi experiencia personal de haber tenido un hosting de mierda a encontrar un hosting que la gente hablaba de él y dije, hostia, pues lo voy a probar. Y mi post fue de comparar ese hosting de mierda con el que empezó a funcionar bien. Me sentí tan estafado con el otro que dije, esto lo tengo que contar. Claro, Y además que me acuerdo que escribí ese post súper enfadado y cabreado porque yo tenía la sensación de que lo que había estado viviendo era lo normal, entre comillas, y claro, cuando ves que no, pues te sientes súper estafado. Entonces dije, esto tengo que contarlo. Y ese post tuve la suerte, ya te digo, de que empatizó mucho con mucha gente, me sorprendió una barbaridad aquello, y además me empezó a generar ingresos por eso. Entonces, di con esa tecla en ujú, la que dices tú, contaba con ese colchón de la indemnización, cuidado, que me había currado también yo, entre comillas, o sea, es decir, me había llevado lo que yo me merecía, esto no hay que pagar a nadie, y claro, eso psicológicamente y a nivel de trabajar te da tranquilidad y de poder generar más cosas y a tu rollo con el blog. Yo pasé entonces de cuando me echaron del curro, de escribir un post, bueno, escribía uno cada semana, pero eran posts muy rápidos, muy sí, de a los decir, típicos de unas 200 300 palabras como mucho. exacto, claro, porque al final es que, claro, el tiempo que tenías era el que tenías. Cuando me echaron del curro dije, me dedico 100% a esto, porque veo que tiene posibilidades y que merece la pena dedicarle tiempo. Entonces fue cuando empecé a generar más ingresos. Ya una vez que vi que había funcionado eso, empecé a analizarlo, tal, a aprender más de SEO, fumarme más de blogging, etcétera, y a darle más caña a eso. Y fue lo que te hizo descubrir WordPress, ¿no? Porque con Blogger Claro, tú no controlas nada. Sin embargo, con WordPress nada.
Encima no podías ni hacer publicidad ni nada por el estilo, o sea, estabas potenciándolos a ellos, porque Exacto. en todo salía abajo para que promocionando Blogger, el dominio era, lo tuyo era un subdominio de ellos, que en aquellos entonces la gente todavía no sabía. De que Mm. resulta de que no estabas trabajando para ti, estabas trabajando para Blogger Claro, o Blogspot, que también me Blogspot. parece que salió, ¿no? Entonces, Mm. ¿en qué momento te diste cuenta y dijiste, oye, esto está muy bien, pero resulta que si sigo con esto, ¿no? Eso es como si estuvieras trabajando para otro, ¿no? ¿Te diste cuenta cuando ya te pusiste a trabajar en serio el blog y entonces descubriste WordPress o no sé cuál fue el proceso? Fue al inicio, antes de empezar el blog de mi posicionamiento web.es, cuando había descubierto que en mi blog personal el SEO era un tema que molaba y Ujú. tal, y que a la gente le gustaba, investigué más sobre SEO y ahí empecé a entender que Blogger y SEO caca. Caca, exacto. entonces, entonces dije, vale, esto no funciona así. Es más, también descubrí que efectivamente WordPress no es lo mismo el WordPress.com que el WordPress libre del .org, y que si me amarraba al WordPress.com iba a estar un poco Igual que en de las Blogger. mismas que Mm. en Blogger, exactamente. Entonces dije, ¿voy a salir de Malaguita para meter en Malagón? Pues no. Ya te digo, mucho analizar, mucho estudiar, lo poco que había en ese por aquel entonces. Tú date cuenta que Sí. estamos hablando ahora del SEO y parece que, joder, Rubén, No, pues si de no, esto se sabe mucho. No, no, en aquella época no se sabía tanto. no. De hecho, tiraba mucho de fuentes inglesas, porque ya te digo, no le voy a decir que me obsesionara, pero me moló mucho el tema del SEO y dije, hostia, es que esto, además veo que efectivamente lleva negocio detrás. O sea, es que la gracia está en posicionarse porque esto genera negocio. Y entonces vi que efectivamente un WordPress solía ser lo más recurrente a la hora de intentar posicionar un sitio de una forma mucho más abierta y que tú pudieses controlar. Y ahí ya dije, vale, apuesto por el WordPress, no tengo ni idea de él, pero es lo que voy a explicar aquí. Como lo voy montando, a ver, yo era informático, Ajá. yo dentro de lo que Sí, cabe tenía unos conocimientos técnicos. tú lo podías haber hecho por tu cuenta y sin WordPress y sin nada de nada. Claro, o sea, con este también te digo, yo siempre he sido muy fan de si me ahorra tiempo, me facilita las cosas para dedicárselo a otras cosas, sémelo para mí. Perfecto, Por exacto. mucho que yo sepa hacerlo a nivel técnico. De hecho, Productividad. exactamente, esto yo tenía muchas movidas en el curro por esto, porque yo sabía hacerlo, pero claro, a mí me daba una herramienta que arrastraba así y metía un botón y me decían, joder, pero eso lo puedes hacer a mano. Digo, ¿pero para qué? Dame eso, lo arrastro y me dedico a que el botón a hacer clic haga lo que tiene que hacer. Y luego ya me liaré con que el botón sea de ese color, de aquel otro y tal y cual. Y al fin y al cabo, esa era un poco la idea también por la Sí. que usé WordPress. Prefiero esto. Vi que además había una comunidad enorme que ya se encargaba de solucionar errores, sacar plugins, temas, etcétera. Pues si ya hay un huevo de gente currando en eso, ¿por qué me voy a meter yo a montármelo yo solo en una página HTML limpia? Entonces, mi opción fue WordPress por eso mismo, ¿sí? O sea, dejar bien claro que normalmente, siempre cuando en este podcast se habla de WordPress, nos estamos refiriendo al WordPress descargable. Es decir, que tienes Eso que es. contratar los servicios de un hosting y comprar un dominio. Y entonces instalar WordPress, que se descarga de wordpress.org. Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround. Porque WordPress es un gestor de contenidos, ¿eh? Y sin embargo que se descarga de la página web oficial wordpress.org y sin embargo wordpress.com es un hosting de blog, empezó siendo un hosting de blog. Lógicamente ahora, igual que WordPress también se creó para blog, la evolución ha dado que tanto lo que es el software de el gestor de contenidos WordPress descargable para que tú domines y controles absolutamente todo, como WordPress.com, que es un hosting para ahora ya pues páginas web, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente pensará, bueno, claro, pero es que me tengo que gastar un hosting y un dominio. A ver, eso es una tontería, porque un hosting y un dominio, el dominio, al contratar el hosting, un buen hosting ya te lo da gratis, por lo menos Mm, como mínimo el el primer primer año. año. Y Sí. por 3 euros al mes, ¿no? Puedes tener un buen hosting para Mm, empezar, ¿no? sí. Un buen hosting. ¿Hay precios más bajos? Sí, por supuesto, pero también hay hosting peores. O sea, porque... Y ya no es eso, o sea, porque hablamos del precio del hosting, pero es que no se habla del precio del WordPress.com. Es que el WordPress.com gratis, que Ah, me río yo de gratis, es un WordPress sin plugins. sin Yo lo plugin. siento mucho, pero un WordPress sin plugins es como el cenicero de una moto que no vale para nada. Claro, es que los Porque la magia plugins, del WordPress son los plugins. claro, es que los plugins son los que hacen, los que van a diferenciarte a ti de cualquier otro Exacto, compañero o compañera que hace lo mismo eso que es, tú. O sea, es eso que es, son, digamos, lo que hacen grande WordPress. Y eso es eso es, gracias a esa gran comunidad la de comunidad, sí. miles de personas que hay detrás del gestor de contenidos WordPress. Repito, que se descarga en wordpress.org, ¿no? Mm, Y WordPress.com utiliza WordPress como gestor de eso es, contenido, pero lo controla él. Tú no puedes eso hacer es. nada. Simplemente dedicarte a escribir artículos o hacer publicaciones. Nada Claro. más. Teniendo tú tu propio dominio, bien sea con tu nombre, marca personal o marca, digámoslo así, profesional, da lo Mm, mismo, tú eres el que haces y deshaces dentro de tu sitio web. Tú eso controlas, es, no dependes de terceros, ¿no? No, eso solo es. dependes para pagar el alquiler de la vivienda. En este caso, el hosting. ¿Eh? Claro, es que es eso, el WordPress.com al final te esclaviza, tiene un WordPress tuyo limitado, muy limitado. Es más, en el momento que quieres usar los plugins, algo que en WordPress.org es libre, tienes que pagar al año 300 euros. Uh-huh. Ojo. O sea, lo repito, si quieres usar plugins en WordPress.com, tienes que pagar 300 euros al año. Incluso es más, hay otra cosa bueno, la verdad, como yo paso de WordPress.com, pero me gusta explicar las diferencias. Antes, Mm, no sé ahora, incluso antes, si te querías ir de WordPress.com es decir, de que te controlaran a controlar tú, tenías que pagarle a WordPress. O sea, exacto, la incluso es más, migración, tú sí. pagabas un dominio en wordpress.com y a pesar de todo, ¿no? Tú seguías sin poder controlar todo tu trabajo, ¿no? O sea, Sí. y estabas pagando, ¿no? Sí, sí, Tenías todo el además de que negocio el pagando. dominio era más caro, o sea, Exacto. es que te cogen, te cogen. Por eso digo que te esclavizan. Cuidado con el WordPress.com. Claro, cuando empiezas es gratis, Es pero normal. en el momento que necesitas un pelín más de personalización, un pelín más de algo, te pagas y bien pagado. Claro. Bueno, pues ya estamos en 2015, ya en Rubén se dio de alta como autónomo y bueno, ahí nació mi posicionamiento web. Bueno, pero como muy bien he dicho al principio y como has dicho tú, eso era un blog. Y era una Ujú. época muy mala porque la gente pensaba, pero vamos a ver, ¿cómo se va a ganar dinero como un blog? ¿No? Explícanos cómo conseguías tú los ingresos o cómo conseguiste o qué es lo que hacías para poder vivir simplemente de mi posicionamiento web, en los orígenes, cuidado. Después ya Sí. iremos entrando. A ver, de primeras el blog, yo había dejado de, ya te digo, ya no curraba, ya era autónomo, entonces lo bueno es que yo era, entre comillas, libre también o de prestar servicios, etcétera. Lo que hice es, bueno, yo ya sé cómo crear blogs. Si alguien quiere un servicio en el que yo le ayudo a crear un blog, le ayudo a crear un blog. Y tú tenía esa pata, por un lado, no di muchos servicios de ese estilo, también te digo, porque yo era bastante, o sea, me quería dedicar al blog 100%. No quería tener más jefes, Mm. entre comillas. Correcto, sí, sí, Entonces, entiendo. no quería salir de una cosa para meterme en algo peor. Y siempre puse el foco en que lo principal iba a ser el contenido del blog.
Eso no quita que yo tuviese ya te digo, una pata de financiación, entre comillas, que fuese generar servicios de blog, pero muy a mi rollo y con los clientes que yo quería y con el servicio que ellos querían, que estuviese muy atado a lo que yo, oye, yo te doy esto concretamente y ya está, ¿no? Esto era por un lado. Por otro, es verdad que tenía también publicidad, no me daba tampoco unos ingresos enormes, el blog empezaba a tener muchas visitas, eso es verdad, pero el grosso de los ingresos era la afiliación Afiliación. y además es que tenía todo el sentido del mundo. Al final y al cabo, o yo lo veo así, cuidado, un blog de autor, entre comillas, como era el mío, que sí que es verdad que hablaba de SEO y tal, pero estaba muy relacionado a mi marca personal. Al fin y al cabo lo que hace es generar confianza sobre un tema concreto. Y yo creo que ahí la afiliación tiene mucho más sentido que una mera publicidad, ¿no? Yo lo veo así, ¿vale? Entonces, en ese punto, yo tenía esas tres patas. Es verdad que luego, indirectamente, gracias al blog, a otra gente que conocí, también participé en crear algún curso, en alguna formación, y eso también me generaba ingresos, ¿no? De forma indirecta. Pero nunca fue mi objetivo. Mi objetivo era concretamente los ingresos del blog. ¿Y cómo que eligiste marca personal? O sea, mi posicionamiento web en lugar en Rubén Alonso, o sea, Mm. tu nombre. ¿Eh? Sí, a ver, te digo, de hecho, en mi blog personal, el primero que empecé era Rubén Alonso, Rubén Alonso. y luego ya hice mi posicionamiento web, pues eso, lo que te decía, ¿no? Como nació un poco como experimento y tal. Pero es verdad que la gente ya me asociaba mucho por el blog de mi posicionamiento web.es y tenía una gran comunidad alrededor del nombre y del blog. La marca personal, esto ya es, en mi opinión personal, no es un nombre. O sea, no es que el dominio sea tu Correcto, nombre, correcto. sino que tú estés impregnando de tu marca personal, de lo que eres tú, de cómo lo haces tú dentro de tu sitio web o tus canales de comunicación. La Eso gente es. cuando habla a mí, pues entiende, el que conoce, el que sea de mi comunidad o me conozca a mí, lee mi posicionamiento web y sabe que lo escribo yo, me conoce a mí. Está viendo a Rubén Alonso, no está viendo mi Exacto. pose. Yo lo sé porque, a ver, yo hice lo mismo. Claro, ves, es que como somos casi de la misma tinta en el tema de Internet, que tuve grandes Pues maestros, sí. yo hice lo mismo, porque en aquella época, a ver, no existía el SEO, como tú muy bien dices, pero claro, tenías que tener visibilidad. Yo también empecé con el blog, marketersocial.info era un blog, ¿no? Mm. Entonces yo también empecé no con mi nombre, ¿no? Entre otras cosas porque resulta que Tony Herrera, al cual ya he desbancado, si buscas, si pones Tony Herrera en Google, salgo yo más que esta persona. Tony Herrera resulta que fue un campeón mundial de culturismo y encima español, ¿no? Entonces, lo primero, pero después dije, no, no, esto no, no, no puede ser. Pues bueno, voy a buscarme algo que me identifique, una marca personal, pero sin dejar de ser yo. De hecho, cuando empecé era la marca personal, pero en todos lados, si salía e-marketer social, salía una foto mía, Salías tú. porque Mm. yo tenía muy claro, y tengo muy claro, y se lo digo siempre así a las personas con las que hablo, que las personas confiamos en personas, incluso en Totalmente. aquella época. O sea, y para que alguien confíe en mí me tiene que conocer. ¿Eh? Y Mm. lo primero es, bueno, que sepa quién está detrás de eso, ¿no? Sí, Verte en aquello entonces, bueno, en una foto. Hoy en día, esto o vídeos, ¿no? En vez de eso es. esto, mi página sobre mí. ¿No? Pero claro, venía el dilema, el tema. Bueno, ¿y qué nombre? ¿Qué utilizo? Bueno, en marketing digital no puedo competir, siempre pensando en eso, en el posicionamiento web, ¿no? Claro. Marketing digital no puedo competir con marketing digital. Con marketing solo tampoco. Con online o tal tampoco. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer lo voy a hacer en Internet, ¿no? Pues E. La E es lo que identificaba entonces, en aquellos entonces, al tema digital, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Al marketing. ¿Eh? Entonces, ¿yo qué soy? Marquetero, ¿no? O seré marquetero, marketer. ¿Y dónde voy a tener presencia, además
en mi sitio web? Bueno, pues en las redes sociales y me voy a relacionar con las personas y demás. Y entonces escogí marketer social. Tampoco podía tenerlo, digo, pero esta vez me importa un comino. Como yo lo que voy a hacer va a ser compartir lo mismo que tú hacías, ¿no? Compartir todo lo que yo voy aprendiendo con los demás. Punto info. Actualmente, ojo, tengo con los dominios con punto .com, o sea, tonyherrera.com es mío y emarketersocial.com es mío también, o sea, porque resulta que pues al mes o cosas así, ¿no? En aquellos Se entonces quedó libre, ¿no? sí, en aquellos entonces yo cometí otro gran error por desconocimiento, porque todavía no había aprendido lo suficiente que pensaba, no sabía diferenciar una empresa de hosting de una empresa que vende dominios, ¿no? Entonces caí en una empresa de venta de dominios que en aquel entonces, ese año, precisamente 2015, se introdujo en el mercado hispano. Claro, yo buscaba algo en castellano, porque yo inglés no sé, ¿no? ¿Eh? Mm. Y resulta que esa empresa, pues justo ese año, se introdujo en el mercado hispano. Pero ¿qué pasa? Es una empresa que es la número uno, o sea, yo creo que la mejor, ¿no? Y más en aquella época, que lo que venden son dominios, pero para dar servicio a los clientes, para adaptarse a los clientes, también vendían hosting, pero ellos no eran una empresa de hosting, con lo Claro, cual claro. imaginaros el control, el descontrol que había ahí. O sea, yo al final ya me puse a investigar y sí que me puse en una empresa de hosting. O sea, zapatero a tus zapatos. El Totalmente. hosting, busco una empresa de hosting, que lógicamente, pues bueno, como se adaptan a todo, pues para que no te tengas que molestar, te dan el dominio. Pero ojo, ellos no son los propietarios del dominio, son Exacto. intermediarios, ¿no? Eso es. Y las empresas de dominios, su especialidad es los dominios, registran los dominios, que hayan metido otros servicios más, porque hoy en día todos hacen todos, pero hay Sí, empresas de hosting y empresas de dominios. Y tal cual. me pasó el tema este, ¿no? Pues resulta que al mes me recibo un correo electrónico que se había quedado libre el dominio tonyherrera.com, ¿no? Y lo cogí porque me lo llevé por menos de 1 euro. O sea, que No, imagínate. pues mira, oye. O sea, que más de uno sabrá de qué empresa estoy hablando. Bueno, entonces, lo tuyo, digámoslo así, la mayor fuente de ingresos de esas tres patas que has dicho, yo sé cuál es, pero coméntanos cuál fue y cuál es actualmente, porque eso ha ido en Sí, progresión. Y lo que tú me sí. recomiendas y sobre todo cuándo se empieza y demás. Mm. Sí, hoy a día de hoy, ya te digo, ya no tengo esa pata de servicios directamente, la de hacer creación de diseño de blog y tal, ya, eso ya no lo hago. Es más, si me llega alguna oferta, o sea, perdón, me llega bueno, que me pidan hacer un servicio de blog o tal, lo que hago es directamente, oye, mira, Derivarlo. contrata a fulanito, exactamente. Pero no les digo, sí, sí, te lo hago yo y lo hace otro. No, no, eso no. Contrata a fulanito, que yo sé que él sabe hacerlo mejor que yo, y luego yo ya veré si con fulanito, si sale el cliente, yo me llevaré una comisión o no, porque, oye, mira, te he traído un cliente y si sale, lógicamente hay que tener confianza con él y te diga, oye, pues mira, te llevas tanto porcentaje o lo que sea si al final sale, ¿no? Pero yo a día de hoy es la afiliación lo que más será el 70-80% de los ingresos totales seguramente. Y ya te digo, para mí es lo que mejor me funciona, lo que mejor sé hacer en ese sentido y creo que es lo que más sentido tiene en mi blog, por lo menos. Lógicamente, dependerá del blog, del tipo de información que se preste, etcétera, pero un blog así de marca personal o por lo menos muy personificado, creo que es lo que más sentido tiene. En su día, te digo, tenía publicidad, etcétera, pero al final, si el blog recibe muchas visitas, si no recibe muchas visitas, la publicidad no suele funcionar bien. Y además depende también del sector, del país, de muchas cosas.
Claro, estamos hablando de un blog que habla sobre blogging, SEO, marketing, pues la publicidad no tiene el mismo rendimiento porque mucha gente que entra ya sabe que eso es un anuncio y no hace clic. Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Se usa muchas Incluso veces hay extensiones para Google y para todos los de estos para que te bloquear. quitan la publicidad, la bloquean. Exactamente. Es que, sinceramente, si estamos trabajando en generar confianza con un blog sobre un tema concreto, para mí, sin duda, creo que el ganador es la afiliación y que tiene todo el sentido del mundo, ya te digo. Además, hay una cosa que tendrías que decir tú, pero la voy a decir yo. Bueno, porque soy el dueño de esto, estoy en mi casa y me da la gana, caray. Pachasco, ¿no dices? Y es que, a ver, existen otros blogs o otras personas que se dedican a la afiliación, pero la ventaja que tiene lo que escribe Rubén García, la ventaja que te vas a encontrar en mi posicionamiento web, efectivamente, Rubén, su mayor fuente de ingreso es la afiliación, pero de productos que él consume o como mínimo ha comprado y ha probado para hacer esa valoración, ¿no? Porque hace también comparativas entre productos iguales y demás. O sea, es consumidor nato de todo lo que recomienda, es decir, de todo lo que tiene el link de afiliado, ¿eh? Él lo ha usado o usa eso, ¿no? Si lo encuentra bien, la valoración será positiva. Si lo encuentra mal, será negativa. O sea, os vais a Eso encontrar es, la verdad, ¿eh? La verdad eso es. bajo su experiencia, la experiencia de un gran profesional que, como ha explicado desde el principio, aunque él podría hacer las cosas de por sí, ¿no? Prefiere, bueno, si esto ya está hecho, pues me aprovecho de ello, es decir, lo que se conoce como automatización, ¿no? Me aprovecho de ello y yo puedo dedicar mi tiempo a otra cosa, ¿eh? Porque no os penséis que probar o consumir productos o servicios se hace de la noche a la mañana tampoco. Es que te lleva un montón de horas. ¿Es así o no, Sí. Rubén? Yo, para poner un ejemplo, normalmente a primeros de año suelo actualizar una comparativa que tengo de hosting y en esa comparativa suelen entrar unos entre 10 y 15 proveedores de hosting. Solamente probar eso, solamente gestionarlo, hacer las actualizaciones de ese año, comprobar que está todo bien, porque claro, yo lo que hago es que las comparativas, además de probarlo yo, quiero que los sitios estén en abierto, en vivo, para que la gente Para que la pueda gente lo... entrar y los vea y ellos mismos puedan hacer los análisis, lo típico de meter la URL, el dominio de prueba, en una página para ver si carga bien, mal, si se rompe o no. Entonces, esa es la historia. Claro, pues eso lleva un curro de meses, entre pitos y flautas, pues para gestionarlo 1 o 2 meses seguramente. Eso, ese post. Y luego también, pues eso, también hay más comparativas, pruebas más cosas, etcétera. Yo la que digo, al final es un poco, intento hacer lo mismo que yo quiero encontrarme en otros sitios. Es decir, si yo quiero probar una cosa, me quiero comprar una cosa, quiero que me digan de verdad si les funciona o no. O sea, que esto parece muy obvio, pero estamos en un momento en el que no parece tan obvio. Y entonces yo recomiendo lo que para mi blog creo que va bien. Es decir, yo pruebo el plugin de WP Rocket, lo pruebo, lo tengo instalado y digo, hostia, pues mola y me funciona bien, pues lo recomiendo. O Uh -huh. sea, no tendría sentido al no ser que sepa de muy buena mano que ese producto o ese servicio es muy bueno, no solamente porque a lo mejor yo directamente, sino porque conozco a gente que lo prueba, que tal, tal, pues vale. Pero algo de nuevas que no tengo ni idea y tal, te lo voy a recomendar solamente porque tiene afiliación, pero si yo estoy usando este y no aquel. O sea, no Claro, tendría sentido. exacto, exacto. De hecho, hace poco, bueno, ahora estoy probando cosillas en TikTok, me estoy ahí probando a probar algún vídeo y tal, y encontraba bloggers de viajes y cosas así que recomendaban un hosting que dan muy buenas comisiones, pero tú puedes comprobar si ellos usan ese hosting Claro. y no lo usan en muchos casos. Ojo, que yo también recomiendo hosting muy buenos que no uso, porque yo no puedo usar 5 hostings a la vez, claro, yo uso uno, No, no, a mí me pero sí pasa que los he igual. probado. Sí, sí, Claro, pero exacto. yo los pruebo y hago comparativa de ello y sé de qué pie cojean y cuáles sí son buenos y cuáles son malos. Pero a lo mejor estos bloggers digo, de viajes y de todo, ¿no? Uh -huh. No recomiendan el suyo
sea, perdón, recomiendan otro que no es el suyo, pero es que el suyo ni lo recomiendan. Sí, O sea, es exacto. que es lo más curioso, porque dices, bueno, ya que usas este, podrías recomendarlo, pues algo lo usarás, ¿no? Bueno, pues a lo mejor a nivel de comisiones se llevan más con el otro que directamente ni lo usan, ni dicen que lo hayan probado, o por lo menos no hay pruebas, que ojo con esto, porque Google se está poniendo muy serio, Sí. hace actualizaciones en su buscador de que efectivamente estos sitios que recomiendan cosas que no hay constancia de que se las estén probando, pues se la están jugando a que a nivel SEO les manden a los infiernos. Yo cuando me pasó el tema de que te he comentado de que estaba con un hosting que no era hosting, que era una empresa que entró en el mercado latino, ¿no? Como como empresa y ofrecía los servicios de hosting, cuando tuve que me di cuenta que, pues claro, y era solamente un blog, imagínate hoy en día, ¿no? Mm. Tenía problemas, contactaba con ellos y nada, no había manera, o sea, porque de WordPress ni idea, ¿no? Entonces eso me hacía investigar más. Yo llegó un momento que dije que no, que yo no puedo con esto. Bueno, me puse a investigar las empresas de hosting, ¿eh? En aquella época y incluso, bueno, incluso no, sobre todo hosting de la tierra, de aquí, ¿no? ¿No? Y hosting Ujú. en castellano, ¿no? Y al final, pues me decidí por uno, ¿no? Y expliqué el por qué. Y es lo que yo siempre digo, o sea, ese hosting que yo utilizo y donde está alojado todo lo que yo tengo, bueno, todo no, porque hay pruebas y pruebo también otros hosting porque son españoles y me gustan potenciarlos y son buenos, ¿no? Pero yo tengo mi propio hosting, ¿no? Y la gente, más de una persona, lo veo yo y lo leo por internet, incluso me han preguntado y han intentado rebatirme y yo los he dejado con la boca cerrada, ¿no? Eh, es que es muy caro. Porque resulta que el primer año te vale muy barato, pero después te cobran 4 veces más. Digo, mira, vamos a ver, si una persona se toma en serio esto, si una persona quiere ganar dinero en Internet, quiere tener éxito en Internet, empezará con cero, con lo cual necesita una ayuda para poder llegar a eso, porque la gran mayoría de ellos empiezan de una manera precaria. Esta empresa te lo da. Y en un año, si tú no estás ganando ya dinero en un año, tío, dedícate a otra cosa, busca otro hosting. Pero te puedo asegurar que si tú te tomas en serio esto, si tú haces las cosas como tienes que hacerlas, o sea, porque tienes que crear una estrategia, tienes que hacer un montón de cosas en un año, ¿no? Que te cobren 3 veces más o 2 veces más de lo que has pagado el primer año, te va a dar exactamente igual porque tú estás ganando bastante más. Ganando dinero. O Mm. sea, y esa es la Además, realidad. se lo tienen que tomar, además, de hecho, es una buena forma de Es una tomárselo meta, es como, un como una enfoque. meta. Exacto. Eso es, eso. Porque te lo digo que me pasa a mí un montón de veces que conozco gente que contrata un hosting y no hace nada durante el Nada. año. No hace Exacto. nada con él. Nada, Ha nada, contratado el nada. hosting Sí, y no sí, hace sí. nada. Eh, Digo, y luego te vas a quejar de que efectivamente ese hosting te es más caro, lo que sea. O sea, hay mucha gente que empieza o no tiene claro qué quiere hacer o el proyecto y tal, y al final no acaba haciendo nada y tira, no sé si tira la toalla porque no. Yo creo que muchas veces pues eso, pues falta de foco, ¿no? sí, De bueno, exacto. es una forma de ponértelo. Ujú. Bueno, pues ya hemos conocido la vida de Rubén, ¿eh? La época de estudiante, la época de universitario, de becario cobrando, que actualmente es más difícil que buscar una aguja en un pajar, ¿no? Y Ya ves. además de becario, no solo cobrando, sino trabajando de eso. O sea, porque hoy en día en muchas empresas los becarios son tráeme un café, esto, lo otro, pero no son prácticas laborales, No, que es lo que no, tendría no, que no. ser un becario, Exacto. ¿no? Ahora están luchando por ello, pero yo, como no creo en según qué cosas,
sé que esto es una tontería porque al final, vale, sí, 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 entras y cuando entras y estás dentro, no se ve desde fuera lo que estás haciendo Claro. dentro. Y como no hay nada, pues te callas, ¿no? No son como tú y como yo, que cuando tienes derecho a algo, aunque los demás no lo reclamen, tú lo Sí, nos reclamas quejamos. y te lo dan porque es tu derecho. Porque es tuyo. Exacto. Bueno, vamos a entrar ya en la parte, digamos, final, ¿no? Porque el objetivo principal de este podcast, ¿no? O video podcast, que lo esté viendo en el canal de YouTube, es que te conozcan como persona, ¿no? Hombre, en una hora no vas es imposible contar toda la vida, ¿no? Pero A ver. sí que te han visto, te están viendo, te están escuchando y esto ha servido para que te conozcan más, ¿no? Un poquito más, por lo menos, que te conozcan como persona, como Rubén Alonso, ¿no? Y ahora vamos a entrar en la parte de mi posicionamiento web, en la parte profesional, el momento spam de valor, que me gusta esa palabra, que la escuché en Boluda hace ya un montón de tiempo y ya me quedé con ella porque me encanta, ¿no? Tengo un jersey que pone spam de valor, ¿sabes? Exacto. Hasta ese A mí punto. me encanta esa palabra, ¿no? A ver, tú, Rubén, lo tuyo, a ver, tú no eres SEO, pero lo conoces bastante a fondo porque lo amas, ¿no? Porque eres consciente de que además, como lo tuyo es el tema del blog, necesitas el SEO por narices, ¿no? Habrá quien necesitará el copywriting, por lo que sea, habrá que... Ojo, cuidado, que a ti te encante el SEO, que tú te muevas sobre el tema del SEO, no quiere decir que no sepas sobre el resto de especialidades, ¿no? Porque lo que Claro, tiene el marketing digital es que no te puedes dedicar a eso que a ti te gusta de la noche a la mañana, porque a lo mejor resulta que lo que a ti te gusta o para lo que tú crees que vales, ¿no? No es eso. Entonces, si te metes en el marketing digital a tope, es decir, formándote y aprendiendo, no haciéndote experto, sino aprendiendo todo sobre el marketing digital, ¿no? Automatización, autorresponde, diseño web, tal, o sea, pero teniendo esa base, crear esos cimientos, entonces puedes que te des cuenta, cara, y estaba yo equivocado, si yo para lo que valgo es para esto otro. O sea, cuidado, no hagáis caso de esas personas que te venden la moto y te dicen, con esta formación vas a estar ganando. No, te tienes que formar en marketing digital y eso no se hace de la noche a la mañana. Y conocer todos los sectores, todas las ramas del marketing digital. ¿No? No os confundáis. ¿No? No va a ser que tú no tengas ni idea de nada y que hagas una formación sobre publicidad online y que te vas a poner a ganar dinero con publicidad online. No es así. No hagáis caso de eso. Bueno, quiero de decir, hecho, mucha gente entra a formaciones de ese estilo sin tener ni idea de si le gusta exacto. y luego se lleva un palo que dice, ¿qué es esto? Claro, yo no lo conocía, me han dicho que iba a ganar dinero, que iba a ser un profesional y entra ahí y dice, vaya mierda, esto no me Claro, gusta. Entonces, porque primero, eso es lo que hacen las personas que muchos llaman vendehumos, pero yo los conocía desde niño, ¿no? Y es lo que iban por los pueblos y se llamaban charlatanes. los ¿Qué es un charlatanes, ¿verdad? charlatán o un vendehumos? Aquella persona que te vende cualquier cosa aunque tú no la necesites. Acabas comprándolo. Son profesionales de la venta, ¿no? Ojo, y una persona, un emprendedor, un buen emprendedor, no es un vendehumos, es un profesional que está viviendo de eso que le gusta y que comparte lo que todo por lo que él ha pasado, enseña todo lo que hay que hacer para que otras personas también puedan conseguirlo. O sea, su objetivo no es tener un Ferrari o ser millonario. Su objetivo es primero, lo que ya han conseguido, es decir, que su trabajo para ellos no es un trabajo, ¿eh? Y segundo, que están ayudando a otras personas a que también lo hagan. Ese es el buen profesional, no el que
entre comillas, dice, yo gano 6 cifras o 9 y te puedo enseñar, mira mi coche, mira mi apartamento. No, 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 eso no es así. Bueno, Tal cual. pues vamos a ver, Rubén. Hay otros compañeros y compañeras, porque a mí no me gusta hablar de competencia, puesto que entre nosotros no hay competidores, sino compañeros de viaje que hacen pues lo mismo que tú haces, ¿no? En mayor o menor nivel, ¿no? Pero hay algo que te diferencia a ti, ¿no? Y eso tú lo sabes muy bien, ¿no? Por la gente de los comentarios, los que te contactan incluso para que le recomiendes a otra persona, porque ya como confían en ti, van a ir a donde tú les digas. Y eso es muy Eso es, importante, ¿no? ¿Qué te tal cual. diferencia a ti del resto de compañeros o compañeras que hacen lo mismo que tú? Y que hacen, pues Yo, eso, que estén por ti y no por otras personas. yo creo, esto lógicamente al final tiene que ser mi opinión personal, creo que son dos cosas diferenciadoras las que con respecto a otros compañeros puedo tener. Una cosa es mi forma de ser. Mi forma de ser es, como ves, a mí me la pela mucho el que dirán. Yo no soy de Lamborghini ni de Ferrari ni nada. De hecho, me río de eso. El humor para mí es pieza fundamental de mi contenido y es de mi forma de ser. O sea, el que me conoce lo sabe. Yo soy así las 24 horas del día, con lo cual no es que sea un personaje que me monte, no, es que yo soy así y esto lo extrapolo a los contenidos que hago en vídeo, en el blog, etcétera. Es más, vale que a mí me gusta el SEO y que yo entienda que para posicionar un post hay que escribir ciertas palabras clave, colocarlas en tal sitio. Eso no quita que yo vaya a sacrificar un chiste en un párrafo porque el chiste va a aparecer sí o sí. Y lo que va a hacer es que esa gente, o lo veo yo así, se va a entretener y le va a gustar más ese post que no leer otro sobre la misma temática, pero que parece la Wikipedia y no tiene nada de sin sulso y no le aporta nada. Entonces yo prefiero enseñar y entretener a la vez. Creo que esa es una parte diferencial con respecto a otros, porque pero no por nada, sino porque siempre se ha enseñado que hay que hacer las cosas así, de pe a pa, y siempre se ha dejado de lado esa marca Sí, personal. Eso es marca personal, eso sí. es marca personal. Y no poner el nombre en el dominio, la marca personal es eso. Y entonces, bueno, pues no sé por qué yo desde el primer momento lo hacía así, pero yo siempre he dicho, si estoy aquí es para pasarlo bien y hacerlo a mi rollo, porque para ser uno más, pues me hubiese quedado trabajando en otra empresa, en la informática, etcétera. Eso por un lado. Y luego también, y creo que muy unido a esto, es la cercanía que creo con la que intento, por lo menos, responder a gente, tanto en comentarios como en emails, etcétera. Esto lo digo porque ya me llama la atención que muchas veces me responde la gente y me dice, ah, ostras, que contestas todos los comentarios. Y yo digo, claro, ¿y quién si no? O me responden al email, o sea, me escriben un email, le responden, me dicen, ¡hala, qué rápido me has contestado! Muchas gracias. Y es lo que le digo, es que yo me dedico a esto, o sea, entiéndeme, no gano dinero por responderte a un email, pero soy el bloguero de este blog y para mí, mi trabajo es este, ¿sabes? No, no tiene más tu tía. Entonces me llama la atención que a la gente le llame la atención y creo que eso es otra parte diferenciadora, que muchos otros pues, o porque a lo mejor su negocio es otro también, que tiene todo el sentido del mundo y no es directamente el blog. Entonces, bueno, pues a lo mejor no tienen el tiempo o la necesidad, no lo sé. Pero bueno, precisamente porque ellos no lo hacen, creo que con más razón yo abogo por hacerlo. Y más hoy en día que está, ¿sabes? Que está empezando a estar de moda todo lo de la inteligencia artificial y todo esto, Sí. con más razón para ser yo mismo el que escriba, conteste y dar esa parte personal. No, y además yo voy a aportar una cosa que tú tienes desde el principio porque tú no has cambiado ni como persona ni como profesional. Como profesional has evolucionado, lógicamente, porque ahora, por ejemplo, el tema del posicionamiento del SEO ya no es solamente el tema de palabras claves. O sea, Claro. se está ya más en solucionar problemas. Lo que pasa es que la inteligencia artificial de Google parece que va a paso de tortuga, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Sí. Antiguamente era de distinta forma. A ver, yo me he encontrado con varios casos de personas, porque yo soy una persona muy curiosa, o sea, y aparte me gusta mucho ayudar, ¿no?
Entonces, hay personas que para mí no son, aunque son profesionales, pero no son profesionales válidos. Yo me he encontrado con personas que me han dado de lado, incluso me han bloqueado, incluso me han echado de un sitio precisamente por hacer eso que tú haces y que yo hago, que es muy sencillo. Si alguien tiene un problema, yo solucionárselo. Yo solucionárselo. Ojo, cuando veo que se tarda, ¿no? Cuando alguien desconoce algo, yo soy el primero que, por ejemplo, ha habido muchísimos casos en los que yo no lo he sabido, pues he investigado, lo he aprendido y le he ayudado a esa persona, ¿no? Si no he estado de acuerdo con algo que tú has hecho, ¿no? Pero claro, Internet, el problema que hay, por eso yo siempre todo lo hago así, ¿no? Eso no quita que haga algún comentario en algún sitio. O sea, vis a vis, porque si Ujú. yo te digo a ti blanco y tú me entiendes negro, ¿no? Tú me vas a decir, Tony, tú, no de estas personas que yo estoy hablando. Tony, yo he entendido negro. O sea, entonces yo te diré, no, perdona, Rubén, a lo mejor no me he expresado bien. Yo he dicho Quería blanco decir y es esto, sí. esto, esto. Bueno, pues yo me he encontrado con esos profesionales y la verdad es que eso duele, duele un poco, ¿no? Pero, claro, esos profesionales están rodeados de otros. Pues como ese que me ha dado de lado, que me ha expulsado, que me ha marginado, yo no me voy a juntar con ninguno de los que él se junta. Porque hay un refrán que dice, Dios los crea y ellos se juntan. Y nosotros estamos aquí, ¿eh? Como personas, y como personas que queremos ayudar a otras personas, no darle una patada o no. Siempre hay quien sabe más que uno. Y te Siempre, puedo vamos. asegurar que siempre vas a aprender de personas que saben menos que tú. Acéptalo. No te quepa duda. Acéptalo, no le pegues una patada o no lo mandes a la mierda, ¿eh? Y hay personas que hacen esto. Y tú Mm. no eres de esa persona, todo lo contrario. Además, es verdad lo que acabas de decir. Eres tú quien contesta todos los comentarios. Eres tú el que lo haces todo. Yo me lo como, yo me lo guiso Juan Palomo, ¿no? Pero eres tú. No tienes el asistente o la asistenta de turno que lo hace, ¿no? Eso es muy positivo y eso es lo que a mí me encanta, de las personas, ¿no? Con las que, bueno, yo traigo a este programa. Claro, tú es porque es un blog, ¿no? Hay personas que sí necesitan eso porque es otra cosa, ¿no? Claro, Pero, claro, lógicamente. pero sí que son grandes profesionales porque están pum, 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 ¿no? Pum, 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 pum. O sea, eso es lo Sí, pero bonito. es la que te digo, si es que al final, a ver, lógicamente, el hecho de que yo me gane la vida de esta forma con el blog directamente me da mucha libertad Mucha, mucha, sí. de no tener que depender, la que dices tú, de quedadismos, de quedar bien, de... Es que me da igual. Entonces, el hecho de que, la que dices tú, tienes otros súbditos, ¿no? Que Mm. parece que te están lamiendo el culo constantemente, a mí eso, es más, no me gusta nada, porque no va conmigo, nunca lo ha estado y nunca lo va a estar. No, hay que Entonces, aceptar, claro, aceptar las críticas de puta madre, ¿no? Ojo, para mí una crítica es constructiva, ¿no? Pero lamentablemente existen las destructivas, las de criticar por criticar, ¿no? Bueno, a ti eso no te afecta para nada, porque sabes que esa persona es un ignorante. Entonces, no es que la vayas a tratar como un ignorante, le respondes de una manera adecuada, pero la dejas cortada. A mí me pasa eso también y me sí, encanta. sí, 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 sí. Bueno, vamos ya a la parte final, ¿eh? Muy A bien. despedirnos. Primero, tu promoción, promocionate, como, como profesional, que aunque ya lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, eso no hace falta porque es mi posicionamiento web.com, ¿no? No prestas servicios, Punto es. Pero pero, bueno, perdón, punto es, sí, sí, punto da es. igual, lo van a Eh, encontrar. O sea, Sí, lo van a encontrar. Mi posicionamiento web, si busca uno mi posicionamiento web o si busca exactamente. posicionamiento web, ahí va a salir Rubén, ¿eh? Eso más que... Bueno, entonces, para
la despedida, lo que quiero es que, bueno, si crees que se ha quedado algo en el tintero, algo que tú quieras añadir o decir, y además también, pues lógicamente, algún consejo para esas personas que están ahí y que o están descontentas con su trabajo y no saben que hay otra alternativa, no fácil, pero que hay otra alternativa, o esas personas que están pensando en lanzar su proyecto en Internet o que ya lo tengan lanzado y estén un poco desmoralizados, ¿no? O sea, Mm. es ahí tu momento, te voy a poner, los que estén viendo en vídeo, te van a ver a ti, y te pongo ahí en primer plano, así que adelante y después ya te despides de Así que la... se me vean las arrugas. Nada, pues oye, bueno, primero darte las gracias a ti, Tony, por haberme invitado. Lo dicho, ya saben dónde encontrarme de sobra. Y a ver, yo de dar opiniones, sí, o sea, soy más de dar opiniones más que consejos así, porque cada uno tenemos nuestro contexto personal y eso depende de muchas cosas y lo que yo te pueda recomendar puede valerte o no. Pero yo siempre he pensado, primero, si estás trabajando por cuenta ajena o tienes ya un trabajo y estás asqueado, etcétera, ojo con esto de lanzarse al mundo digital maravilloso, lleno de luces y que te venden que es precioso, que no es así. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lógicamente, a mí me parece que las cosas buenas pesan mucho más, como por ejemplo estar aquí trabajando en mi casa y puedo ver a los niños cuando me apetezca. Eso sí, antes de lanzarte, fórmate, estudia la situación, estudia qué es lo que te gustaría hacer, etcétera, etcétera. Y si encuentras algo que te llama la atención, en paralelo, poquito a poquito, mientras sigues en ese trabajo de mierda o lo que sea, te vas haciendo lo otro y te vas empapando de esa información. No cojas y digas, lo dejo todo y quiero vivir la vida de mis sueños porque eso no funciona. Así que mucho cuidado con esos mensajes porque se venden muy bien, pero no funcionan tan bien como parece. Y segundo, si ya tienes ese negocio montado, una web, ves que no te funciona muy bien, a ver, yo soy ya lo ha dicho Tony, soy muy amante del SEO, siempre recomiendo hacer un estudio, se llama de palabras clave, pero en verdad es como un estudio de mercado, ¿vale? Eh, que al fin y al cabo es una forma de entender qué es lo que está gustando a la gente en ese tema en el que estás, ese sector en el que trabajas, saber qué búsquedas se hacen por ese sector en el que trabajas y eso te da mucha información de si efectivamente estás haciendo las cosas bien, que a lo mejor van por ahí los tiros, o cómo puedes enfocar tu sector y tu negocio para hacerlas bien, ¿vale? Y que te funcione. En fin, esos son los dos así consejillos que doy, que ya digo que eso depende luego de cada uno. Y nada, oye, que muchísimas gracias, Tony, lo dicho. Me lo he pasado pipa. Perfecto, pues me alegro que hayas disfrutado, yo también he disfrutado mucho, ya era hora de que yo te conociera personalmente, bueno, de manera virtual, ¿no? Pero personalmente, porque es lo mismo, Internet, eso es lo bueno que tiene. ¿Eh? Es un mundo abierto, una ventana grande abierta a todo el mundo, ¿no? Y para mí ha sido muy grato. Te conocí o te seguía cuando tenías pelo, ¿no? Fíjate, Pero, cuando existía Google Plus. sí. Pero bueno, bueno, y ya a vosotros, pues lo único que me queda es como cada semana el deciros que es un placer estar aquí con vosotros, el traeros cada semana a un invitado o una invitada nueva y que os espero la próxima semana. Y ya sabéis, pues no faltéis que paso lista. Nos vemos en 7 días. Chao, adiós. Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé.
Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.